noche, Dios le bendiga. Estamos agradecidos de nuestro Señor porque nos permite una vez más estar aquí para seguir escudriñando su escritura. Seguimos en el libro de Levítico, en el capítulo 23, a la altura del versículo 23 hasta el 25. Y estamos viendo aquí las festividades del pueblo de Israel. Y el versículo 23 del capítulo 23 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Amén. Pues estamos en la quinta fiesta que celebraba el pueblo de Israel, que Dios la había ordenado. Y el miércoles pasado estuvimos analizando la cuarta fiesta. Después de esta fiesta, o sea, vimos la fiesta de Pentecostés, que se celebraba ¿cuántos días después de la Pascua? 50 días. Penta quiere decir 50, ¿verdad? 50 días después de la fiesta de la Pascua. Y hay un intervalo entre esa fiesta de Pentecostés hasta la fiesta de la trompeta, como le podemos decir. Había un intervalo de 4 meses. 4 meses que antes de la siguiente fiesta, entre ese medio, entre ese periodo, entre esas dos fiestas, un intervalo de 4 meses. Y este periodo puede simbolizar la etapa actual en la que nos encontramos, conocida como la era de la gracia o el tiempo de la gracia, simbólicamente. No es que la Biblia lo diga, sino que según los estudiosos dicen que ese tiempo de esos 4 meses simbolizan el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Y bueno, y continuando con este tema, en el versículo 24 de este capítulo 23, nos dice que al son de trompeta, al son de trompetas. La palabra hebrea traducida como son de trompetas puede significar, además de un toque real, sonido de alarma, clamor, grito de atención o señal de alerta. Son de trompeta. Y esto lo vamos a ver en el transcurso de este estudio que vamos a hacer en este día de hoy. Entonces, durante la celebración se tocaba shofar, cuernos de carnero, se ofrecía sacrificios por el pecado y no se trabajaba. Era un día santo. Ese primer día de ese mes era un día santo, un día
apartado, ¿verdad?, para el Señor, era más que un sábado. Podía ser que cayera un sábado, podía ser que cayera un domingo, podía ser cualquier día de la semana. Ese día era un día de reposo, no se debía de hacer absolutamente nada. Entonces, lo especial de esta fiesta era el sonido continuo de las trompetas desde el amanecer al atardecer, y distinto al de otras celebraciones. No era un sonido de alegría, sino un llamado profundo a la reflexión. Era un tiempo para agradecer al Señor por todo el año, por todas las bendiciones que Dios le había dado durante todo el año. Se terminaban las cosechas y entonces ellos debían de darle gracias al Señor. En el mes de otoño, pues ya lo vemos, los campos están recién sembrados, ¿verdad?, de la cebada. Hay muchos campos ahora que están empezando la cebada ya está un poco grandecita, ¿cierto? Pero en los meses de otoño ya no hay cosecha. En el otoño, ¿qué es lo que hay? Oliva, ¿verdad? Las uvas ya en el mes de agosto, septiembre ya no hay, ¿no? Septiembre ya se termina, ¿verdad? Entonces, nueces y también higos, supuestamente en esos tiempos, en el tiempo de por allá por Israel, todavía habían higos en esos tiempos. No lo sé ahora, los tiempos han cambiado, ¿verdad? Pero bueno, había pocas, sí, poca cosecha, ¿verdad? Entonces, en este verso, la otra cosa que vemos es una santa convocación. En esta santa convocación era una invitación directa de Dios. Esto no era Moisés, no era Aarón, no era porque el pueblo quería celebrar una fiesta pagana. No, Dios convocaba al pueblo. ¿A qué? A sus pueblos escogidos. Yo lo invitaba en un día señalado. ¿Por quién? Por Dios. O sea, este día no lo eligió el hombre, este día lo eligió Dios para que el pueblo se congregara a reflexionar, a agradecer, ¿verdad? Entonces, Dios convoca a su pueblo. El pueblo debe estar atento. Escucha, porque esta palabra, esta frase, es muy importante. Dios convoca al pueblo y el pueblo tenía que estar atento a la expectativa, porque hay algo muy curioso aquí en esta fiesta, y es que ellos tienen que estar atentos, todo el pueblo tenía que estar atento al aviso, porque el son de la trompeta. Tenían que estar con los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos cuando los sacerdotes dieran el aviso. Escucha, porque esta fiesta es una de las fiestas que a lo mejor tú la lees y solo hemos leído 3 versos. Bueno, tenían que tocar la trompeta y ya está, y celebrar, ¿cierto?
Pero vamos a ver el significado de esta fiesta. O sea, es decir, la fiesta de la trompeta anunciaba la llegada del séptimo mes, un tiempo clave para el pueblo de Israel, porque traía dos celebraciones muy importantes: el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Dos fiestas más que nos hacen falta por analizar. ¿Se recuerdan que habían 4 fiestas que ya se han cumplido y 3 fiestas que aún están por cumplirse? Y esta fiesta que vamos a analizar hoy es una de esas que todavía no se han cumplido, que el pueblo de Israel la celebraba. Y esas 2 fiestas más, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, también tienen un cumplimiento. Bueno, entonces la fiesta de las trompetas no solo anunciaba el inicio del séptimo mes, sino que servía como una señal de alerta espiritual y de preparación para los eventos importantes que seguían. Un inicio. Y yo le decía a Ada, pero esta fiesta debía de ser la primera en mencionarse en este capítulo. Cuando empezamos analizando qué fiesta. ¿Cuál fue la primera fiesta? La fiesta de la Pascua. La Pascua. Y si esta fiesta es la que marca el inicio del año al pueblo de Israel, un misterio que esté ahí entre esas últimas fiestas que hacen falta. Versículo 25 habla de una ofrenda encendida, pero en Números capítulo 29 detalla las ofrendas: un macho cabrío, un novillo, un carnero y 7 corderos, cada uno con su ofrenda vegetal. ¿Se acuerdan la ofrenda vegetal que era? Harina. Exactamente. Volviendo al verso 24, el séptimo equivale a septiembre, octubre. Siempre van 2 meses juntos. Septiembre, octubre, octubre, noviembre, noviembre, diciembre, diciembre, enero, ¿no? Que marca el inicio de la segunda parte del año. Comenzaba con un sábado especial dedicado a una asamblea solemne. Decimos sábado porque era un día de fiesta igual que el sábado. Antes le decía que podía ser cualquier día de la semana el que empezaba. Lo curioso es que el pueblo de Israel no lo sabía. Por eso tenía que estar atento. Tenía que estar atento. Porque no sabían qué día era. Bueno, al principio del mes. Pero aquí había algo muy curioso. Y es que ni los sacerdotes, ni Aarón, ni Moisés, ninguno de ellos podían decir, pues tal día va a ser esa fiesta. Fíjate qué cosa más misteriosa. Entonces, el calendario judío
ajusta ciclos lunares y solares. Su año civil comienza en Tishrei, entre septiembre y octubre, mientras que el año religioso inicia en Nisan, marzo, abril. O sea, mira cómo así. Una cosa es el año ¿qué? El año lunar o civil, y otra cosa es el año religioso, que empezaba en primavera. Sin embargo, este año, ese año, esta fiesta, la trompeta, indicaba el inicio del año, ¿qué? Un año nuevo. Igual que a nosotros empieza en el día 1 de enero, para el pueblo de Israel empezaba con la luna nueva de ese mes, del mes séptimo. Por eso ellos no sabían qué día iba a ser el primer día de ese mes. El día lunar judío no empezaba con la salida del sol, sino al atardecer. Nosotros, el día empieza cuando sale el sol, ¿verdad? Pues sin embargo, el año para el pueblo de Israel empezaba a las 6 de la tarde, no a las 6 de la mañana. ¿Recuerdan cuando crucificaron a Jesús? Que se dieron prisa para sepultarlo. Y ellos el viernes a las 6 de la tarde ya tenían que tener preparado todo lo que iban a comer el sábado. Porque a partir de las 6 de la tarde del viernes ya no podían hacer nada. La puerta cerrada. O sea, la puerta de entrada a la ciudad, nadie podía ya entrar a partir de las 6 de la tarde. Si alguien entraba, recuerdan que Jesús dice que era más fácil entrar por la aguja, por el ojo de una aguja que el reino de los cielos. O sea, el agujero de ¿cómo es? La puerta tenían una puerta pequeñita que le llamaban el ojo de la aguja. Entonces, por ahí no podían entrar los animales, ni camello. Por eso Jesús le dice que era más fácil entrar un camello por el ojo de la aguja que un rico al reino de los cielos. Porque era una puerta pequeñita que solo entraban las personas por ahí porque ya estaba la puerta cerrada, ¿no? Tenían que quitarle todo. Entonces, el año para ellos, el año lunar, empezaba en la noche. Por eso tenían que estar muy atentos a la señal. Primero, venía las 12 horas de oscuridad de la noche, y después las 12 horas de luz del día. La razón se basa en el Génesis, que dice: y fue la tarde y la mañana un día. Por eso, para ellos la noche es el inicio del día. De 6 pasado meridiano a 6 a.m., horas de oscuridad, dividida en vigilias. De 6 a.m. a 6 p.m., horas de luz, el día de trabajo. Entonces, por esta razón, sus fechas no coinciden con las de nuestro calendario, que es solar, y siempre empieza el 1 de enero. Y ellos tenían
que estar atentos ese mes, cuando la luna empezaba a salir, luna nueva. Tenían que estar atentos. Tú imagínate a todo el pueblo de Israel listo, preparado, esperando el aviso. Y la gente, o sea, habían personas solamente observando cuando se hacía de noche, mirando al cielo, para ver cuando se asomaba la luna y empezaba a verse ese cachito, ¿verdad?, de luna. Pues es muy fácil ahora saber el tiempo lunar porque tenemos tecnología, un calendario. Antes era un almanaque, pues ya uno veía los tiempos de luna llena, luna nueva, y ya uno lo puede mirar durante, o sea, a principios de año ya uno sabe todos los meses del año cuándo va a ser luna nueva, cuándo va a ser luna llena, porque ya el sistema está avanzado, pero que en ese tiempo no había alguien que pronosticara este sistema. Entonces ya tenían que estar pendientes, o sea, ellos no se daban cuenta qué día era, porque tenían que estar esperando el tiempo lunar, el equinoccio de lunar, que era lo que tenían que estar pendientes. Por eso tenían que estar mirando hacia el cielo y personas vigilando, porque tenían que aprovechar justo ese día, porque ellos no sabían cuándo era. Así es. Hoy nosotros nos damos cuenta un poco, con perdón de que no tiene nada que ver, pero es un ejemplo de que ustedes se den cuenta. La Semana Santa nunca cae en un mes específico, o cae en marzo o cae en abril, o a veces como 3 años consecutivos ha caído en abril, pero siempre va con el equinoccio lunar de primavera, es la Semana Santa, y por eso nosotros nos vamos a dar cuenta de que no coincide nunca en un mes específico, porque pues se encargaron, no porque Dios lo ordenó, sino porque el hombre quiso hacerlo, por buscar una diferencia entre pueblo judío, que lo hace el día 14 de abril, que es así, que es fijo, que ellos celebran esa fiesta. Mira, tanto que ya para que no coincidiera con ellos, pues se puso así, con el equinoccio lunar de primavera. Y nos damos cuenta ahí de que estamos celebrando una Semana Santa, de que en un año cae marzo, otro año cae abril, o 3 años consecutivos como ahora que ha caído abril. Y eso pasaba con ellos. En ese tiempo de lunar, pues tenían que estar atentos hacia esta cosa. Solamente decía por un aclarando y para que viéramos los tiempos de ahora y los tiempos que se vivían en aquel entonces. Era bastante complicado para ellos, porque tenían que observar. Entonces la tarea de fijar el primer día de ese mes era complicado. No lo sabían. Entonces cuando los sacerdotes veían la luna nueva, debían presentar testigos que confirmaran la observación ante el Sanedrín. Sanedrín estaba compuesto por 71 personas, ¿verdad? Y luego el Sanedrín declaraba el inicio del mes. Imagínate que estuviera muy nublado, que estuviera lloviendo. Estaba bastante difícil, ¿no?, para ellos, porque podía esperar al día siguiente para ver que la luna saliera, porque tenían que asegurarse. Ellos no lo sabían. Tenían que estar muy
muy pendiente. Entonces tenían que avisar rápido a todo el pueblo de Israel, porque en algunas ocasiones las fiestas dependían de la fecha exacta. Dicen algunos historiadores que los sacerdotes tenían que salir al desierto a observar el cielo o encima del templo para observar, y tenían que estar atentos, pendientes de la luna, porque la luna, el primer día que salía, marcaba el inicio de ese mes, y ese día tenía que ser solemne, una convocatoria solemne. Por eso se encendían antorchas en lugares altos, en montañas, colinas y torres, para que fuera visible desde lejos, creando una cadena de luces que transmitía la noticia. Cuando el pueblo de Israel veía las luces encendidas, ya sabían que el Sanedrín había declarado que ese día era día de fiesta. Las personas estaban alerta para recibir la noticia y poder celebrar. Alerta. Si la luna nueva no se veía por nubes u oscuridad, lo que observaban no podían confirmar la luna, y el Sanedrín no podía declarar el inicio del mes. En ese caso, simplemente esperaban hasta la noche siguiente para intentar ver la luna. Las diferencias de esta fiesta con las demás fiestas, Pascua, los panes sin levadura, las primicias y Pentecostés, tenía día y tiempo predecibles. Ejemplo, la Pascua empezaba el 14 del mes primero, entre las 2 tardes empezaba la Pascua. En esta fiesta dependía del día lunar. No se sabía la hora exacta ni el día exacto en que empezaba esa fiesta. Quiero que vaya pensando un poco en ese tiempo, o sea, en ese tiempo simbólico, vamos a decir, de incertidumbre. Ellos no sabían, tenían que estar preparados, tenían que estar alerta, todo observando. ¿Observando qué? Observando el cielo. Piensen un poco. ¿Para qué esto? Saber, habrá una trompeta antes del arrebato de qué. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 al 17. Observa un poco. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el reino, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Fíjate. ¿Para qué esto? ¿Tú sabes cuándo será el fin?
¿Sabe cuándo va a venir Cristo por la iglesia? Hay una espera. Y la Biblia nos manda a estar, ¿qué? Alerta. Alerta. Preparado, velad y orad, porque no sabe cuándo será el día, ni la hora. ¿Verdad que no? ¿Para qué todo esto? Para estar seguro de que nadie sabe cuándo será el fin. Mateo capítulo 24, verso 36. Dice, Mateo 24, 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo ¿quién? Solo el Padre. Gloria a Dios. ¿Hay que estar alerta o no? Fíjate que el pueblo de Israel tenía que estar alerta esperando ese día, esperando el aviso, que encendieran las luces y sonara la trompeta para ellos celebrar. No podían celebrar. Y nosotros tenemos que estar alerta, porque va a sonar la trompeta. Y cuando suene esa trompeta, hermanos, si tú no estás alerta y preparado. Hay un hermano allá en mi pueblo que donde quiera que llegaba cantaba una canción y decía: no te alites que no va, no te alites que no va, si no está preparado mi hermano, no te alites que no va. Esa trompeta la van a escuchar los que estén sellados con el Espíritu Santo de Dios. Esa trompeta no va a sonar para el mundo. El mundo va a estar confundido y van a desaparecer y solamente se van a enterar que hacen falta millones de personas desaparecidos. Algunos dirán que se lo llevaron los marcianos, una nave extraterrestre. Otros se lamentarán porque se quedaron. Pero ese toque de trompeta de Dios va a sonar. Y la Biblia nos manda a estar aquí, preparado, alerta. Así como el pueblo de Israel estaba alerta para observando la luna. Nosotros debemos estar alerta, preparados para el encuentro con nuestro Señor. Pero, amén. Hay algo allí que tanto Jesús como en la antigüedad, Dios exigía era estar atento al tiempo, ¿verdad? Y que el tiempo va cambiando y Jesús dio la misma referencia, mirar los tiempos, escuchen, estén atentos. O sea, es bonito ver que la Biblia lleva una secuencia acerca de los acontecimientos importantes que marcarán nuestra historia como creyentes del Señor. Así es. En la literatura profética, las trompetas simbolizan advertencia y juicio inminente. El profeta Joel las presenta como señal de la llegada del día del Señor. El día del Señor. Un tiempo de juicio y restauración divino. Joel capítulo 2, versículo 1 dice: tocad trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día ¿de qué? De Jehová, porque está cercano. Trompeta avisa el tiempo, un nuevo tiempo, o puede ser un tiempo de juicio o un tiempo de el llamado a la atención. En el Nuevo Testamento, las trompetas se asocian con el regreso de Cristo y la resurrección de los muertos. Pablo escribe en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 52: en un instante,
en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es el mismo que escribió a Primera Tesalonicenses 4 que hemos leído antes. Es el mismo escritor y él no está contradiciéndose. No se está contradiciendo. Él está afirmando lo que él ha dicho anteriormente a las otras iglesias. Y no nos confundamos con las trompetas, con las 7 trompetas de la gran tribulación, porque no son estas, son trompetas de Dios. Va a sonar trompeta de ¿qué? De Dios. Las otras trompetas son trompetas de juicio. Y estas trompetas son trompetas para despertar a los muertos en Cristo y levantar a los vivos. No va a ser trompeta de juicio. Muchas veces escuchamos predicar acerca de que la última trompeta, aquella que va a sonar del Apocalipsis, no tienen nada que ver con la trompeta de Dios. Esta es una trompeta que va a levantar a su iglesia. En conclusión, las trompetas futuras anunciarán inicio de los juicios escatológicos y de la consumación de los tiempos. Aquellas trompetas son muy diferentes. Ya está. Bien. Entonces, ¿cuántas trompetas van a tocar? Es que me he liado. ¿A cuál hay que atender? En el Apocalipsis hay 7 trompetas. Hay 7 sellos, hay 7 copas y hay 7 trompetas. Y cada una de ellas, los sellos abren a la copa a la trompeta, una seguida a la otra. Los sellos es como, a ver cómo lo puedo explicar. Las cartas antiguas. Sí, es como si fuera, imagínate que esto fuera un tubo y aquí dentro tiene un rollo. Y yo saco un rollo, yo destapo, por ejemplo, y abro, y aquí hay un anuncio. Y ese anuncio, cuando el ángel lo lee, sucede lo que el ángel está diciendo. Y luego saca otro y lo lee y sucede eso. Entonces cuando se termina esos 7 sellos, dan espacio a 7 copas. Y se terminan esas 7 copas que son iras de Dios derramadas. Entonces son trompetas para juicio. No, esa la verá todo el mundo porque son juicios para el pueblo de Israel. Y la trompeta de levantamiento de la iglesia, esa que van a sonar, esa trompeta solo lo van a escuchar los que son sellados con el Espíritu Santo de Dios. Es para la iglesia. Esa no es para el pueblo de Israel ni para juicios de las naciones. Son muy distintas. Una vez Sí, así es. Y el rato de la iglesia va a suceder muy rápido. Ahí no le va a dar tiempo a nadie a arrepentirse, ni a decir, déjame ir a buscar a mi hermano que lo tengo que arrepentir. No, como un pestañear, como un relámpago. Va a ser algo inminente, muy, muy, muy rápido. Por eso hay que estar preparado, hay que estar con los oídos atentos a la palabra, los ojos bien atentos a la palabra de Dios, al cumplimiento de los tiempos. Todo lo que tú ves que está sucediendo hoy día son tiempos proféticos. No son
cosas que están pasando porque quieran pasar. El cumplimiento de las profecías. Las trompetas volverán a sonar en contexto de juicio y segunda venida de Cristo. Escucha, habrán trompetas para el encuentro de la iglesia con Cristo. Ese evento no se considera un regreso de Cristo, porque no vas a pisar tierra. Se vas a quedar en las nubes y la iglesia, los cristianos van a ser levantados y se van a reunir con él, dice, en los aires. Esas son unas trompetas. Las otras trompetas abren otro espacio, otro tiempo, que va a ser de juicio, en el cual al final de esos juicios viene Cristo a reinar por 1000 años. Hará la guerra, con el falso Cristo o con Satanás, va a ser encerrado por 1000 años, y dice en el Apocalipsis que luego será suelto por un tiempo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, esa trompeta anuncia la venida de Cristo y la resurrección de los muertos. Apocalipsis capítulo 8 versículo 11, este lo podemos leer. Apocalipsis, desde capítulo 8 hasta el 11. Estas trompetas anuncian juicios progresivos sobre la tierra. Son juicios. Se lo pueden leer si quieren en casa, de capítulo 8. Empiezan esas trompetas a sonar y son juicio. Entonces, en el Nuevo Testamento no se destaca el día exacto, sino la actitud del creyente. Marcos capítulo 13, 33 a 37, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. O sea, en estos versos nos habla de eso, de velar, de orar, de estar preparado, de estar listo, observando, ¿verdad? El tiempo. ¿Cómo estás tú esperando su regreso? ¿Cómo está esperando su regreso? Podemos esperarlo de muchas formas, como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, ¿cómo estaba? Dice la Escritura que estaban celebrando, no estaban esperando que iba a llegar el fin de ellos. Estaban casándose, haciendo fiesta, trabajando, comiendo, bebiendo, igual que como estamos hoy día. Igual que como está el mundo hoy. Como si no fuera a pasar absolutamente nada. El pueblo de Dios tiene que estar preparado, con los ojos atentos a lo que está sucediendo, con los oídos atentos para escuchar la palabra del Señor. Bueno, nosotros muchas veces caemos en ese tiempo muerto, ¿verdad? Nos desanimamos, a veces nos asustamos, a veces nos desanimamos unos a otros, y quizá nos encontramos con personas que dicen, y todavía tú sigues siendo cristiano, todavía tú sigues en esa iglesia. No sé si escucha a personas.
tenemos que estar sirviendo al Señor, tenemos que estar haciendo las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y de la única manera que nosotros podemos estar preparados es escudriñando las Escrituras, orando y buscando la presencia del Señor. Dame el micro a Joel, que Joel quería decir. Ahí está detrás de ti, detrás de ti, detrás de ti, Joel. Era eso, pero tú lo tenías ahí ya guardado, que Jesús dijo, velad y orad, para no ser imprudente, mostrando la parábola de las 10 vírgenes. Y ahí usted acaba de decir que es leyendo la Escritura, es orando, que nosotros vamos a poder tener los ojos muy abiertos, porque no se habla de o sea, muchos piensan cuando usted dice los ojos abiertos, es como atentos a los acontecimientos, pero no se habla solo de esta vista material, son los ojos espirituales. Y para yo abrir mis ojos espirituales, yo tengo que buscar en la Escritura, yo tengo que orar para que eso suceda en mí, y yo no me voy a dar cuenta, eso va a estar sucediendo porque hay un fluir en mi vida. Entonces, pero igual tú completaste ya esa parte. Amén. Bueno, estamos en un tiempo de espera, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba esperando la luna. ¿Tú qué esperas? ¿A quién espera? ¿A la luna, al sol o a Cristo? Nosotros esperamos a Cristo, ¿verdad? Esperamos que Él regrese por su pueblo, ¿verdad? Para llevarnos con Él. Y quizá esto a muchos les sonará una locura, les sonará algo como mentira, ¿no? Una falsedad, una mitología, pero yo no sé, hermano, cómo tú estás esperando a Cristo. Si lo estás esperando con seguridad, con certeza, sin ninguna duda, sabiendo que así como el pueblo de Israel esperaba que la luna iba a salir, sí o sí iba a salir. Aunque estuviera lloviendo y ellos no la vieran, al día siguiente la iban a ver. Pero iba a salir. Y ellos iban a tener ese día solemne con nuestro Dios. Nosotros debemos de esperar a nuestro Señor Jesucristo con ese mismo anhelo, con esa misma fe, con esa misma certeza, con esa misma seguridad de que vas a venir. Dice Pedro que no lo tengamos por tardanza como muchos, sino que nuestro Señor Jesucristo es paciente. Fíjate, qué amoroso es nuestro Dios. Él hubiera podido salvar a ese grupo que le aceptó, que anduvo con Él, que le escuchó cuando Cristo estuvo aquí. Cuando Él resucitó, debió de salvarlo a ellos y ya está. O hubiera podido ya haber levantado su iglesia, ¿o no? Claro que sí, hubiera podido hacerlo, pero Él está esperando a por uno más. ¿Ha visto esa película del soldado que fue a la batalla, no quiso coger ningún arma, nada, no quiso? Y él dijo, no, yo soy cristiano y yo voy solamente a salvar. Señor, dame uno más. Y nosotros debemos también de orar al Señor. Dame un alma más para salvar. Dame un alma más. Debemos de clamar a nuestro Dios. Ponme un alma más en el camino para hablarle de tu grandeza, para hablarle de tu palabra. Bueno, yo te voy a pedir que incline tu cabeza ahí donde tú estás.